pasada estábamos hablando acerca de la voz de ¿quién? De Mamón. Con M. ¿Okay? Que significa, o la traducción mamona, el Dios de la riqueza. ¿Verdad? Ese es el Dios de la riqueza. Y mencionamos que cuando Santiago en el capítulo 5 estaba hablando, él dio 3 razones para su amonestación: la manera en que esta gente obtuvieron sus riquezas, la manera en que usaban sus riquezas y lo que sus riquezas creaban. La semana pasada discutimos la manera en que obtuvieron sus riquezas. Dijimos y hablamos acerca de la retención de los salarios por parte de estos ricos que allí se encontraban. Pero también hablamos acerca del control político que ejercían los ricos en aquella época. Podían dominar los jueces y la vida, tal y como todavía hoy sucede. Dijimos acerca de la regla del oro. El que tiene el oro hace la regla. Esa era la regla de oro según este mundo, ¿verdad? Lo último que hablamos tenía que ver con cómo Dios estableció un sistema legal de justicia, ¿verdad? Un sistema donde se amonestaba a los jueces que no fueran codiciosos del dinero. Ellos tendrían que impartir una justicia imparcial entre el rico y el pobre. O sea, no podían ayudar al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico, sino que tenían que hacer justo juicio. Eso estaba en Deuteronomio, versículo 19, capítulo 19, versículo 16. Ningún juez debería tolerar jamás el falso testimonio. Y dijimos que en la palabra el cohecho es condenado por el Señor. Pero para dar un repaso, vamos a buscar unos versículos que se encuentran en Isaías 33:15. Le voy a pedir a algunas personas, uno que me busque Isaías 33:15. El otro me va a buscar Miqueas 3:11. Isaías 3:15, sí, búscame. Isaías 33:15 me vas a buscar tú. Yajaira, me vas a buscar Miqueas 3:11. Víctor, me vas a buscar Miqueas 7:3 y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. ¿Lo tiene, Robertito? Isaías 33:15. ¿Lo tiene? Pues léelo, que no veo, entonces, para que se quede grabado ahí para beneficio de los escuchantes, de los oyentes. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habita en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y su agua serán seguras. Amén. Es el 35. Tú me dijiste, tú no dijiste 15. Era 33:15. Sí. Sí, ese es. ¿Por qué le diste el 16? No importa. Está bien. Estaba emocionada ahí. ¿Me lo puedes leer otra vez el 15? Con fuerza. Sí. Lo que pasa es que Ok. no se lo había bajado y no pude soltar la vida. Está bien. Hermano, vamos a hacer Sí. Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar. Amén. No te preocupes. Yo te... Mire, hermano, note ese texto bíblico donde el Señor, por medio del profeta Isaías, dice lo que a él le agrada, lo que habita con él.
Todo lo contrario a eso es aborrecible a Dios. Santiago está diciendo exactamente las palabras del profeta Isaías, del profeta Amós, del profeta Jeremías, que no son otras cosas que las palabras de Dios. Acuérdense que ese Santiago era un hombre piadoso que conocía la ley y conocía a los profetas. Y cuando tú miras la amonestación que él le hace a los ricos, él básicamente le dice sobre estas personas, le dice, estas cosas son las que agradan a Dios. Si tú eres rico, tú tienes que tener cuidado cómo tú usas tu riqueza. Y usted lo va a ver más adelante cuando hablemos acerca de la amonestación, de lo que, cómo él le dice a los ricos que deben usar su riqueza. Van a ver que muchas de estas palabras que están usadas en Isaías, él las usa allí también. ¿Qué dice Miqueas 3:11? Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Ajá. Vemos entonces esta amonestación de Miqueas. ¿A quién? A los líderes del pueblo, que estaban siempre haciendo justicia, pero ¿por qué? Por dinero. Y así no es que le agrada a Dios. En el 7:3 dice de Miqueas, para completar la maldad, por sus manos el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el autor de su alma, y lo confirma. Ok, estamos viendo entonces cómo era el liderazgo de este pueblo. ¿Cómo estaba el liderazgo? Todos eran unos corruptos. Los jueces, los reyes, los maestros, los profetas, todo el pueblo estaba corrupto y todo el pueblo trabajaba por recompensa y dinero. Él estaba hablando acerca de esto, este profeta. Esto no es lo que está ocurriendo hoy, donde la gente va a las iglesias a predicar por cantidades exorbitantes y dice, por lo menos, si tú quieres que yo vaya a predicar a la iglesia, por lo menos tienes que separarte aunque sea 400 o 500 pesos. Y te estoy hablando moderadamente, porque por ahí hay algunos que dicen, si tú quieres que yo vaya a tu iglesia, al menos tienes que haber separado $65,000. ¿Ok? Y ahora le llaman a eso honrar al siervo de Dios. Sí, porque esa es la manera en que lo justifican, es que estamos honrando al siervo de Dios. Y para honrar al siervo de Dios, vamos a reservarle tal cosa. Y yo he visto personas que en un culto se llevan $3,000, $5,000, $6,000, $10,000. No para la obra, para ellos. Porque hay que honrar al siervo de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí, acerca de los profetas que reciben recompensa, de los sacerdotes que reciben recompensa, de los gobernadores que juzgan por dinero, de los jueces que juzgan por dinero. O sea, la gente en este tiempo se ha prostituido tras la voz de Mamón. Desde los gobiernos hasta las iglesias, todos están por el dinero. Pero una de las características de un pastor es que él no es codicioso de ganancias deshonestas. Para los que han estudiado la didaje son los dichos de los apóstoles. Es un libro escrito más o menos en el 70, donde se reúnen los dichos de los apóstoles. Para aquellos que no sepan dónde pueden conseguirlo, lo pueden conseguir en un libro escrito por Lightfoot que se llama Padres Apostólicos. Lo pueden también buscar en internet y se les hace. Allí está la didaje. La didaje es uno de los libros tan antiguos como la Biblia, es más antiguo. Del año 70, donde se registraron los dichos de los apóstoles para la práctica de los profetas. Y cuando uno lee allí, dice que si un profeta va a un lugar y se queda un tiempo y pide ofrenda para él, es falso profeta. Dice que si él va a un lugar y él pide ofrenda para él, es falso profeta. Si él pide. Ahora estamos viendo eso nuevamente repitiéndose. Y mucha gente en las iglesias nuevas que no conocen ni siquiera la historia de la iglesia ni su formación, caen en estas trampas que ahora se dejan llevar a cabo. Didaje significa, es una palabra griega que significa
enseñanzas. Las enseñanzas de los apóstoles. Didáscalo o didáscala, maestro, que es lo que significa en griego. Pero lo tienen y se lo dije porque así ustedes pueden averiguar y cerciorarse por sí mismos. Ese libro en griego del original se ha sido traducido al español, al inglés y a diferentes idiomas y ustedes pueden leerlo. Ok. Vemos entonces también lo siguiente. La Biblia nos habla acerca del profeta Amós, que también en sus días anunció de que los mismos jueces aceptaban cohecho y pervertían el derecho. Acuérdense que estamos hablando de esto por lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículos 4 y 6, ¿verdad? Donde dice en el 4: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y en el 6: habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. ¿Okay? Los tribunales en el tiempo de Santiago eran fácilmente controlados por los que tenían el oro. Los trabajadores pobres no podían sostener litigios costosos, así que siempre perdían, siempre. En aquella época, cuando Santiago hizo esta amonestación a los ricos, él notaba que las riquezas de los ricos eran porque no pagaban a sus empleados. Y cuando estos pobres iban delante del juez para que se le hiciera justicia, siempre perdían. Como el dicho de Mafalda, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Ellos amasaron su fortuna haciendo harina a los jornaleros de su época. Los obreros tenían la causa justa, pero no recibían justicia. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos en las cortes. Tal vez la causa nuestra en un momento dado puede ser justa, pero nos molestamos porque no recibimos justicia. Por el contrario, estos hombres y mujeres eran humillados y eran arruinados. Y algunos hasta en el proceso hallaban la muerte. Y por eso dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Aunque es posible que los ricos oprimieran tanto a los pobres, que finalmente esto que pasaba con ellos, morían. Estábamos viviendo en un tiempo difícil en aquel entonces. El pobre no podía defenderse porque no tenía los medios necesarios. Todo lo que podía hacer era clamar. Eso es lo único que podía hacer. Gritar a voz en cuello al Señor, pidiendo: Señor, hazme justicia. Porque iban a los jueces y no le hacían justicia. Y por eso la amonestación de aquí: he aquí clama el jornal de los obreros. Y de momento dice: entrando a oídos, que su clamor a los oídos del Señor de los ejércitos. Porque muchas de estas personas estaban viniendo a la fe, pero su mente no estaba renovada y todavía tenían las mismas prácticas mundanas. Cuando el evangelio llega a nuestro corazón, pero no llega a nuestros tratos en los negocios. Cuando el evangelio llega a nuestro corazón, pero no alcanza nuestros talentos ni nuestros tesoros. Eso era un problema en aquella época. También en aquella época había mucho tacaño y maceta, como en este tiempo. Pero no así será entre los que conocen al Señor. Los que conocen al Señor deben ser un pueblo generoso, desprendido, que sepa dar,
porque has recibido mucho. Nosotros hemos recibido tanto, tanto que aunque diéramos el 100%, jamás podríamos alcanzar a pagar todo lo recibido. Hay un mal que muchos no entienden, y es que la gente se cree que se trata de 1%. Pero la Biblia dice que de Él es el mundo y su plenitud. Dios no quiere un 10. Dios lo quiere todo. Y cuando digo todo, lo incluye todo. Tu tiempo, tus talentos, tus tesoros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son de Él. Y vamos a ser responsables por eso que hemos recibido. La Biblia nos insta a no obtener ganancia valiéndonos de medios ilegales. En Salmo 50:10, mire lo que la Escritura dice. Nos dice que de Dios son todas las riquezas. En el Salmo 50:10, vaya conmigo. Nos dice que de Dios son todas las riquezas. ¿Lo tenemos? ¿Salmos qué? Léelo. Mali, léelo. Salmo 50:10. La palabra de Dios dice así: porque mía es toda la bestia del campo y los millares de animales en los collados. Amén. Continúa leyendo. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué está diciendo Dios? Todo es de Él. Nosotros entonces estamos en un usufructo. ¿Sabes lo que es eso? El usufructo. Cuando tú estás en una tierra y se te permite sembrar en esa tierra y comer de sus frutos. Y tú te beneficias de la tierra, pero la tierra no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Usted no es amo de nada en este mundo. Usted fue puesto aquí y se le da el beneficio de administrar la tierra. Eso es todo. Pero tiene que hacerlo con sabiduría. A veces, aunque la Biblia no niega la propiedad privada con respecto a los hombres, entre hombre y hombre, cuando se trata entre hombre y Dios, eso no existe. Por ejemplo, la propiedad de Víctor no es la propiedad de Robert. Cada uno tiene sus propiedades. Eso está bien, propiedad privada. No, sí, le pertenece a ellos por un tiempo, pero no son los dueños ni amos de ese terreno. Son los administradores, porque la tierra estará cuando ellos pasen. La tierra le pertenece al Señor. Ajá. Ajá. El título. No puede hacer lo que le da la gana. Con la tierra, exacto. Así que entonces vemos eso, esos factores. Y ya esos son con leyes aquí. Porque esas son las leyes de aquí, en otros países sí le pertenecen. Todo depende. Para que ustedes vean, aunque aquí en Puerto Rico, según los DPR, los DPR de Puerto Rico, que son los libros de la ley, dicen que nosotros somos finca territorio de los Estados Unidos. No dice que somos ni siquiera, dice somos finca. Esto es una finca, Puerto Rico, una finca. Y nosotros me imagino que somos los conejos. ¿Sí? Y por eso muchos de ellos sin problema experimentan ¿con quién? ¿Con cuántos de ustedes han experimentado? Con todos. Cuando les ponen esas inyecciones que ustedes no saben ni para qué son, que dicen ni que para protegerlos, muchas de esas inyecciones no son para protegerlos, no. Eso es para experimentar en ustedes.
cuando le ponen todos los medicamentos que le mandan, muchos de ellos no lo van a curar a ustedes, son para experimentar a ustedes. ¿Cuál es el país con más cáncer en el planeta? ¿Cuál es el país con más cáncer en el mundo? Puerto Rico. Y solamente hay una isla con más cáncer que Puerto Rico, Vieques. ¿Que le pertenece a qué? A Puerto Rico. ¿Y por qué tanto cáncer? ¿Y por qué tantas enfermedades? Somos conejillos de India. ¿Cómo es? Somos los conejillos de India. Somos los conejillos de India. Oye, se están aprovechando de la autoridad que Dios le dio para cuidarnos y se aprovechan de nosotros. Y después dicen que nos dan. Pero yo les aseguro que es más lo que jalan que lo que dan. Y yo se lo puedo probar con números, simplemente buscando el informe económico que está disponible para todo Puerto Rico. Eso lo saben los 3 partidos. Mire, amado, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Eso dice Proverbios 13:10. Son principios bíblicos para cómo tratar con la gente. Estos ricos de aquella época necesitaban escuchar eso, porque las riquezas que tenían eran de vanidad. Y así como venían y aguantaban el tesoro, muchos de ellos quedaron como. Usted no ha notado que se están haciendo muchos nuevos ricos, pero esos muchos nuevos ricos también están llegando ¿a dónde? A la pobreza. Los que se aumentan sus riquezas rápido, ¿no ha notado cómo sus riquezas también rápido se van, vuelan? Pero la Biblia dice que esos son riquezas de vanidad y por eso disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, las aumenta. Dice en Proverbios 10:4, es la mano de los diligentes la que enriquece. Sin embargo, en Proverbios 23:4 dice, pero no te afanes por hacerte rico. O sea, no pongas tu corazón en las riquezas. Hace un tiempo atrás estaba yo en la imprenta Vélez, íbamos a imprimir un libro, y la imprenta Vélez no, la imprenta del colegio, y viene este muchacho que es cristiano y me dice, ¿tú eres hijo de Dios? Y yo le dije, sí. ¿Y cuál es tu visión en estos próximos 5 años? Y yo vengo y le digo, bueno, no sé, será seguir al Señor hasta donde Él me lleve, porque Cristo me mandó a seguirle, ¿no? Y él viene y dice, mi visión en estos próximos 5 años es ser millonario y ser lo más rico posible, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Dónde estaba su esperanza? Entonces me dio una tarjeta para ver si yo me quería hacer rico y millonario juntamente con él. La gente en este tiempo tiene una visión bien extraña, ¿verdad, Geno? Y definen la riqueza diferente. ¿Qué es la enseñanza de toda la Biblia, de estos proverbios y de Santiago? ¿Qué es lo que quiere transmitir Santiago a estos ricos y a esta gente y a este pueblo al cual él le habló? Que Dios debe tener el primado. Y cuando digo el primado, no estoy diciendo que debe ser el primero. Estoy diciendo que debe tener la preeminencia. O sea, ser el que manda, ser el que abarca, ser lo principal, ser el que lo llena todo. O sea, tener la importancia en todo en tu vida. Debe tener el primado en las decisiones, en tu acostarte, en tu levantarte, en tu trato con tu pareja, en tus negocios, en tu salida y en tus entradas. Siempre Dios debe ser lo primero que llene tu mente. El problema es que aún en la iglesia, lamentablemente hay mucha gente con una mente mundanal. Y toman las decisiones sin los factores que tienen que analizar. ¿Es esta la voluntad de Dios? Se mudan de isla o de trabajo sin preguntarle a Dios si Dios quiere que se muden. Toman decisiones de cambio de empleo
Ah, no, porque es que a mí me pagan más aquí y allá. Eso es, olvídate. Le voy a decir algo. A ti te pueden pagar más en otro trabajo. Pero si no es la voluntad de Dios que te mude, vas a pagar el precio cuando te cambies al otro trabajo. Hay gente que adquiere trabajos que dicen que son la bendición de Dios y esos son los mismos trabajos que no lo dejan congregarse. Son los mismos trabajos que no lo dejan servir al Señor. Yo conozco personas que en años no han podido congregarse por aquel trabajo que ellos llamaron bendición. ¿Era el trabajo una bendición o una maldición? Maldición. Si algo en tu vida te separa de lo que debe ser preeminente, no es ninguna bendición de Dios. Esa no es la bendición de Jehová que enriquece y que no causa tristeza. Es una maldición por donde quiera que lo mire. Hay gente que se va de Puerto Rico buscando yo no sé qué, el sueño americano. ¿Usted sabe cuál es el sueño americano? Se lo voy a decir. Trabaje, trabaje, trabaje y siempre está con sueño. Ese es el sueño americano. Usted va a trabajar, trabajar, trabajar. Los ricos serán más ricos, los pobres más pobres, y usted siempre estará en el medio con sueño. Ese es el sueño americano. Dígame que no. ¿Cómo? Yo sé porque yo tengo familia en Estados Unidos y uno, por ejemplo, el esposo, uno trabaja de día, el otro trabaja de noche, se acaba los nenes, el otro se queda de día, otro de noche y nunca duerme. No duermen, no disfrutan a los niños se van al garete. Ese es el sueño. Eso es un desastre y todo porque no es el diseño de Dios para su pueblo. Mire, Dios ajá. Porque no has cultivado lo que Dios te ha mandado a cultivar, es buscar lo que tú estás diciendo, o sea, buscar la preeminencia en Dios. Y no nos hemos ocupado de otra cosa. Y si otra cosa somos diligentes, pero en buscar a Dios hemos sido perezosos. Uno tiene que balancear. ¿Qué sucedería si nosotros fuéramos tan diligentes en el trabajo con las cosas de Dios? ¿Cómo sería el pueblo? Imagínense, ¿cuántos aquí han trabajado mucho fuertemente para una compañía? Imagínense que toda la iglesia trabajase mucho fuertemente para el reino. ¿Qué sucedería? Que toda la iglesia de Jesucristo se empeñara en darle duro al evangelismo, en darle duro a la oración, en darle duro al crecimiento personal, a la relación íntima con Dios, a la búsqueda de lo santo, de lo sagrado, de lo sumo de Dios. ¿Qué sucedería? Ahora, imagínense que todos en la iglesia fuesen como usted a nivel mundial. ¿Cómo estaría la iglesia de Jesucristo a nivel mundial? Yo me hago esa pregunta a mí. Si fuera como nosotros, si dependiera de nuestras oraciones, ¿cómo sería la vida de oración de la iglesia a nivel mundial? Si dependiera de nuestro compromiso con el evangelismo, ¿cómo sería la iglesia a nivel mundial? Gracias a Dios por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por aquellos que están disponibles para Dios. Pero piensa en eso.
Miren esto. Estaba leyendo yo que Dios usó a un ganadero. ¿Cuál era su trabajo? Y cumplió el propósito que tenía con ese ganadero. ¿Cómo se llamaba ese ganadero? Abraham. Dios usó a una persona de gobierno y cumplió el propósito con esa persona que trabajaba, fíjense, no en el templo, pero donde había sido ubicado, allí trabajó para Dios durante como 4 reinos. Daniel. ¿Ves? Dios llamó a diferentes personas de los diferentes estratos sociales y los usó a todos, aún estando en su ¿qué? ¿En su qué? En su trabajo. Así que no tiene que ver, escuche bien, con convertirse en pastor. Tiene que ver en hacer todo lo que Dios te ha mandado a hacer en el lugar donde Él te colocó. Y obedecerlo en el lugar donde Él te puso. O sea, ¿cómo estamos usando todo lo que Dios nos ha llamado a hacer para su gloria? En el caso de los maestros que son maestros de escuela, ¿cómo están influenciando su generación para la gloria en el mundo? ¿O están acallados por miedo al que dirán? ¿O le han creído la mentira de que no se puede hablar del evangelio en las clases? ¿Sabe que eso es ilegal? Eso que están diciendo allí no pasa por la ley. Si sabes que se puede hablar, sí. Hay leyes que avalan de que sí se puede hablar. Pero entonces los jefes te dicen algo y tú te crees que eso es ilegal. Si quiera saber más, me avise, yo le consigo las leyes que operan bajo Puerto Rico y Estados Unidos. Para que usted vea cómo le han metido a todos los maestros y le han puesto el pie en la boca. Y porque no indagaron, se creyeron el embuste de que no tenían permiso de orar y hablar del Señor en la escuela. El pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Sí. Amén. Porque si tú no eres diligente en el trabajo, ¿cómo tú puedes bregar con las cosas de Dios delante de las personas? O sea, es que tiene que haber un balance en esa cosa. O sea, que tiene que haber una integridad en todas las áreas. Esa es la palabra. O sea, tiene que haber una integridad en la familia. Tiene que haber una integridad en el trabajo. Tiene que haber una integridad en donde quiera que tú te muevas. Tú tienes que tener el testimonio real de que Dios está contigo, de que tú eres de Dios. Tú tienes que reflejar su excelencia. Porque Él debe tener, ¿qué? La preeminencia. ¿Eh? Él debe tener en todo la preeminencia. Mire, amado, Dios debe tener el primado y ser el todo de nuestra vida. Esto incluye en la toma de decisiones en cuanto al uso y manejo de nuestras finanzas. ¿Cómo operas en tus finanzas? ¿Es Dios el que te dirige a cómo tú haces tus inversiones? No, es que yo doy a la iglesia y el resto yo lo uso como me da la gana. Significa que tú eres 10% santo y 90% mundano. No, el creyente, sabiendo a quién le pertenece y que ha sido puesto como administrador y mayordomo de los bienes recibidos, usa, sí, algo para ayudar a la iglesia, sí, algo para sostener su casa, pero también tiene que guardar dinero para poder ayudar afuera. Y tiene que, el dinero que usa para sí mismo, usarlo con sabiduría. No usar tu dinero para ti y para tu familia con sabiduría es pecado. ¿Sabe? Malgastar el dinero sin usar la dirección del Espíritu está mal. Esa es lo que el Señor enseña por medio de Santiago. Vaya conmigo a Santiago.
¿Tiene? Capítulo 5. 5 qué. Dice allí en Santiago. Aquí creo dice. 5. Le pensionado rico. Se lo busco ahorita. Se lo busco ahorita, porque lo tengo escrito más al frente porque voy a decir algo con esto y no quiero brincar. Ok. Debemos entonces, ¿qué hacer? Confiar en que Él se encargará de que tengamos lo necesario. Y esa debe ser nuestra petición. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a comenzar con la segunda amonestación que hace Santiago, leyendo los versículos de 3 al 5, donde dice la Escritura, en los versículos del 3 al 5, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Luego de lo jornal que lo leímos, habéis vivido en el 5 en deleite sobre la tierra y sido dulcedutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. La semana que viene entonces hablaré de aquel versículo que les dije que tiene que ver con este tema, la manera en que se usan las riquezas. ¿Qué estudiamos? La manera en que se obtienen las riquezas. Ahora vamos a estudiar la manera en que ellos usaban las riquezas. Y quiero terminar la clase de hoy diciendo, es muy malo obtener riquezas de manera incorrecta. Recuérdelo, es muy malo obtener riquezas de manera incorrecta, pero el usarlas incorrectamente es aún peor. Quiero que se quede con eso. Esa es la enseñanza que él va a hablar. Obtener riqueza injustamente, ya de por sí eso está mal. Usar lo que se te ha dado mal, eso es pecado. Y tú y yo, delante de Dios, ¿sabe qué? Vamos a dar cuenta por cómo usamos el dinero, por cómo gastamos nuestro tiempo y en qué invertimos nuestro talento. Y esto es serio porque vemos a Dios como Padre, pero se nos olvida también muchas veces que Él es nuestro Señor y amo. Y cuando usted se acerca a Él, usted tiene que verlo como un todo, no como un bizcocho picado en pedazos. Usted tiene que acercarse ante a Dios como Padre, con reverencia, ante a Dios como Señor y amo, con humildad, como Rey, como el sustentador, como amigo. Todo debe estar, es una cosmovisión completa, es una manera integral de ver la vida. Para más información, les recomiendo ir a YouTube los que puedan. Y si ponen el nombre de Miguel Núñez en YouTube, hay unas predicaciones que él está dando que se llama ¿Cómo desarrollar una mente bíblica? Es gratis. Son 4 seminarios. ¿Cómo desarrollar una mente bíblica? Para aquellos que tengan acceso a YouTube, lo pueden ver la predicación, las ponen. Isaías yo creo que se lo puede conectar hasta el televisor por la computadora, tiene un cable, él lo hizo en casa. Y ustedes pueden ver la predicación en el televisor grande. Sí, así lo pueden hacer. Y a ustedes, yo creo que ustedes tienen, porque yo los tengo en Facebook, ustedes también tienen, ¿verdad que sí? ¿No lo saben? YouTube, tú buscas YouTube, busca de esto, ya saben, lo buscan, los que puedan, los que no puedan, pues Dios me los bendiga. No se preocupe que aquí vamos a estudiar algo de eso. No todo lo que ellos van a hablar ahí, pero vamos a estudiar algo. Padre Santo, te doy gracias. Te bendigo, Señor.
te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a ser un pueblo balanceado, un pueblo íntegro, un pueblo que use lo que es y lo que tú has dado para tu gloria. Que siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra manera de conducirnos y en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de relacionarnos con familia, con amigos, en el trabajo, en nuestro empeño por la excelencia en el trabajo, mostremos en todo lugar la gloria de Jesucristo. Señor, queremos ser un pueblo que se distinga de entre las naciones. Tu palabra dice que de esta manera adornamos la doctrina tuya, que eres nuestro Salvador. Enséñanos a ser gente diferente, gente esforzada, gente perseverante, gente íntegra, gente justa. Dios, sabemos que todo esto lo podremos lograr solamente por la fuerza de tu Espíritu. Y porque tú harás en nosotros nuestras obras, nos darás la capacidad para caminar en tus caminos. Nos usarás, Señor, formarás y seremos usados por ti. Para esto nos creaste, para un tiempo como este. Enséñanos a hacer una diferencia y dejar un legado en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.